La ecuación exponencial que vamos a explicar es una donde las bases son diferentes. Ahora vamos a agregarle un grado de dificultad. El grado de dificultad que vamos a presentar es cuando tengo un número que está multiplicando a una base elevada a un exponente y es igual a un producto. Observe cómo fui mencionando los nombres de cada una. Este es un número que a final de cuentas sabemos que recibe el nombre de coeficiente. Después mencioné que había una multiplicación de una base elevada a un exponente. Si ustedes observan, esta base elevada al exponente, toda junta, estos dos juntos, habíamos ya mencionado que recibe el nombre de potencia. Y en el ejemplo anterior, acá yo les había mencionado que este 23 era la potencia. Pero fíjense cómo nos está la base, el exponente y el resultado, que una base elevada al exponente es una potencia. Pero en este caso no tengo solamente una base elevada a un exponente, sino tengo un coeficiente, tengo un número multiplicado por una base elevada al exponente. En ese momento, este primero que se llama coeficiente, entonces ya recibe el nombre de factor, porque está en una multiplicación. Y toda esta base elevada al exponente, que recibe el nombre de potencia, en ese momento también todo junto recibe el nombre de factor. Por lo tanto, el 17 ya no lo puedo llamar factor, sino el 17 ahora, ya no puede llamarse potencia, sino ahora recibe el nombre de producto, porque está siendo el resultado de una multiplicación de dos factores. En el otro, me regreso, tengo una base elevada al exponente. Debido a eso, la base elevada al exponente es potencia, y también esto junto, estos dos juntos, este con este, reciben el nombre de potencia. O sea, la potencia es la base del exponente, pero la potencia también es el resultado de la operación. Lo que no ocurre en lo que tengo aquí. Debido a esa situación que tengo un número multiplicado por una base elevada a un exponente y como resultado es un producto, yo no puedo aplicar la definición del logaritmo. O sea, no puedo decir que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia, porque esta no se llama potencia, esta se llama producto. Por lo tanto, al darme cuenta que hay una operación y que la operación no se puede realizar porque no puedo multiplicar el coeficiente por la base debido a que son elementos diferentes, y si ustedes observan, los factores es todo junto, para que pudiera hacer para realizar la multiplicación de esta base con exponente con otro, tendría que ser las bases iguales. Para aplicar ley de los exponentes, recordemos, la ley de los exponentes es que yo tengo una base elevada a un exponente por otra base elevada al exponente. Si se descubre que las bases son las mismas, el resultado es una base elevada a la suma de los exponentes. Pero en este caso no tengo la misma base. La otra se llama propiedad de los exponentes y menciona que si tengo una base elevada a un exponente por una base diferente elevada al mismo exponente, yo puedo multiplicar las bases y elevarlo al mismo exponente. Pero si observan, tampoco tengo el mismo exponente, porque este tiene exponente 1 y este tiene exponente 2x menos 5. Lo que implica que yo no puedo ni aplicar ley de los exponentes, ni aplicar propiedad de los exponentes, mucho menos hacer la multiplicación del coeficiente por la base, porque son cosas diferentes. Eso entonces me lleva a que yo tengo que hacer una operación inversa. La operación inversa a la multiplicación es la división. Y entonces, al hacer la división, observo que lo más viable es que el 2 divida al 17, porque los dos son solamente números. Y el 3 a la 2x es una potencia. Por lo cual, lo que más me conviene a mí es escribir el 3 a la 2x más 5 igual a un 17 dividido entre 2. La operación inversa a la multiplicación es la división. Y entonces, ahora sí, si ustedes observan, es el caso que tengo en el otro ejercicio. Una base elevada a un exponente y da como resultado una potencia. Aquí también tengo esta. Tengo esta, donde el 3 es la base. El 2x más 5, donde todo este ahora es el exponente. Y como es una base elevada al exponente, entonces esta fracción
que a final de cuentas es un número un número real, recibe el nombre de potencia. Y como ahora sí tengo todos los elementos de una función exponencial, entonces ya puedo aplicar la definición del logaritmo. Y la definición del logaritmo menciona que el logaritmo es el exponente al que estoy elevando la base para obtener la potencia. Antes no lo podía hacer, insisto, porque no tenía el resultado como una potencia, sino era un producto. Y eso era lo que me posibilitaba que yo estuviera aplicando la definición del logaritmo en algo que no era una función exponencial, sino era un producto. Entonces, ahora sí, como ya tengo aplicado el logaritmo, ustedes se darán cuenta, como explicaba hace ratito, que la operación principal que yo tengo es una multiplicación y una suma. De esas dos, la más importante es la suma, porque la suma es entre este sumando y este sumando. Y si ustedes observan del lado izquierdo, no hay operaciones, porque lo que estoy haciendo es aplicar un logaritmo base 3 al 17 medios. Por lo tanto, el 17 medios ya no funge como operación, sino funge como un número. Ya habíamos también mencionado que este número, que hace ratito le había mencionado potencia, también recibe el nombre de argumento. Y con ese argumento imposibilita que sea sumado o restado con el 5 en el caso de la operación inversa. Debido a eso, la operación inversa tiene que ser sobre todo el logaritmo. Por lo tanto, puedo escribir entonces que el 2x es la operación inversa del más, es el menos, por lo tanto es menos 5. Ahí tengo una resta. Si me preguntan dónde está el minuendo, pues aquí hay un minuendo que es 0. Y luego, si ustedes observan, el signo que está aquí antes del logaritmo es un más. Los signos más no se escriben. Y eso es el logaritmo base 3 de 17 medios. ¿Por qué lo escribo así? Porque si ustedes se acuerdan, en el ejercicio pasado ocurrió lo mismo. Aquí tenía un menos 4, la operación inversa era una suma y me quedaba más 4. Aquí no hubo tanto problema con el signo, porque puedo escribir el 4 y no se ve diferente a lo que se tiene acostumbrado. Aquí sí se ve diferente porque tengo un menos al principio. Pero insisto, es preferible escribir primero el coeficiente y luego escribir la función logarítmica. Entonces, regresando, resulta que ahora tengo un 2 y este 2, la operación inversa es una división. Eso quiere decir que el 2 va a dividir a estos dos. Y como va a dividir estos dos, yo escribo que la x es menos 5 más logaritmo base 3 de 17 medios, todo entre 2. Algunos me pudieran preguntar que si este 2 está dividiendo, ¿por qué no divide el 5 y por qué no divide el 17 medios? Pero volvemos a lo mismo, el 17 medios se llama argumento, por lo tanto este 2, que es un coeficiente, no puede dividir los argumentos, sino tiene que dividir a la función logarítmica. Y aquí, lo que nosotros podemos hacer es aplicar las leyes de los logaritmos. Recordemos que las leyes de logaritmos, al igual que las leyes de los exponentes que están por acá, me dan una manera de hacer operaciones o de escribir de otra manera. En el caso de la ley de los logaritmos, si yo tengo el logaritmo de una división, sé que esto lo puedo escribir como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y eso me lleva a que entonces este logaritmo yo lo puedo escribir como una resta de dos logaritmos, lo cual me lleva a que la x sea la división de menos 5 más el logaritmo base 3 de 17 menos el logaritmo base 3 de 2 dividido entre 2. Y eso pues ya me permite pasar al siguiente punto, donde eso se llama definición de logaritmo. Recuerden que bajo la definición de logaritmo, el logaritmo base A de B se puede escribir como logaritmo de B entre el logaritmo de A. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Por lo tanto, esto me queda que la x es menos 5 o más el logaritmo base 10 de 17 entre el logaritmo base 10 de 3 menos el logaritmo base 10 de 2 entre el logaritmo base 10 de 3.
entre este 2. Ahora bien, si ustedes observan, esto se ve medio raro. ¿Por qué? Porque como que hay divisiones y hay muchas situaciones. Lo que podemos hacer aquí es esta división y la multiplicación tienen la misma jerarquía. Como la división y la multiplicación tienen la misma jerarquía, este 2 yo lo puedo expresar como una multiplicación. Lo expreso como una multiplicación diciendo que es un medio. Si ustedes recuerdan, el 2 al estar en el denominador forzosamente debe tener aquí arriba un numerador. Y ese numerador lo podemos asumir como el número que multiplica todo este numerador, que es 1. Y este 1 en el numerador y este 2 en el denominador me llevan a un medio. Y por lo tanto, ese 1 medio puede multiplicar a las sumas y las restas. Esto es menos 5 más logaritmo base 10 de 17 entre logaritmo base 10 de 3 menos logaritmo base 10 de 2 entre logaritmo base 10 de 3. Y de ahí pues ya tenemos un resultado más adecuado para la implementación. ¿Puedo realizar la multiplicación? Sí, se puede realizar la multiplicación, pero si ustedes recuerdan álgebra, lo que se prefiere es que los resultados estén factorizados. Y factorizar quiere decir que haya factores. Si ustedes recuerdan, aquí les había dicho, este primero de la multiplicación es un factor y este segundo de la multiplicación es otro factor. Aquí ocurre lo mismo, este 1 medio es un factor debido a que hay una multiplicación aquí y el paréntesis es otro factor. Esto implica que el resultado está factorizado y es más adecuado dejarlo así.